Hola chicos, estamos en un nuevo contenido, un nuevo microclip súper interesante que les va a gustar un montón, sobre todo a esas personas que tienen preocupaciones por no poder usar una calculadora en el examen del ICFES. Muchas personas dicen, oiga, ¿qué hago? Porque no puedo usar calculadora y yo estoy habituado a hacer mis cálculos rutinarios y normales a través de una calculadora. Y en el examen del ICFES está totalmente prohibido. Ok, vamos a aprender por lo menos a hacer un cálculo de porcentajes en un 2x3. Muy rápido. Hay distintas técnicas para calcular porcentajes, existen un montón, cada quien tiene sus técnicas. Yo voy a traer la mía, a mí me ha funcionado siempre muy bien porque es muy lógica y es una manera deductiva de encontrar cálculos porcentuales y que aplica para cualquier número. Hay unas técnicas que son muy buenas, pero que están un poquito más restringidas a que los números tengan ciertas condiciones o ciertas particularidades. Miremosla y es una recomendación. Si ustedes tienen una técnica que consideran mejor, pues también es válida. Lo único que hacemos acá es enriquecer el conocimiento y entrenarnos para el examen del ICFES. ¿Y por qué tenemos que entrenarnos en esto, en el cálculo de porcentajes? ¿Qué tiene de raro esto? Pues bien, recordemos que uno de los contenidos curriculares que tiene el examen del ICFES en matemáticas es estadística. Y en estadística el cálculo de porcentajes es fundamental. Tenemos que saber calcular porcentajes en estadística porque nos van a hacer muchísimas preguntas. De hecho, en el último examen del ICFES que yo presenté, de las 50 preguntas de matemáticas me salieron aproximadamente unas 30 que tenían que ver con porcentajes. Fueron un montón. Entonces me ayudó muchísimo conocer esta forma. ¿Cómo se hace fácilmente? Normalmente las personas cuando necesitan sacarle el porcentaje a un número, pues lo meten a la calculadora y hacen la operación, digamos que algo muy operativo, y voilà, resulta. Pero como no vamos a tener una calculadora a la mano, tenemos que tener una herramienta. Yo siempre le llamo a esta herramienta la herramienta del 50-10-1. Es decir, yo no tengo la habilidad para calcular el porcentaje exacto de un número, pero sí tengo la habilidad siempre de sacarle a cualquier número, el que sea, el 50%, el 10% y el 1%. Y a partir de eso hacer aproximaciones o extrapolaciones que me permitan calcular lo que yo necesito. ¿Cómo hago ese cálculo? Sencillo. El 50% no es nada más que la mitad del número. No olviden eso. El 50% de 2000 es 1000 porque es la mitad de ese número. El 50% de 8 es 4 porque es la mitad de ese número. Segundo, el 10%. El 10% de cualquier número es ese mismo número pero corrido una cifra hacia la derecha. Una cifra hacia la derecha. ¿Cómo así que lo corro una cifra hacia la derecha? Ya vamos a ver con un ejemplo cómo funciona. Y el 1% es el mismo número que yo estoy analizando, pero ahora corrido dos cifras a la derecha. Y con eso yo puedo calcular rápidamente contenidos porcentuales. Y ya vamos a ver cómo. Chicos, un ejemplo. 4658. Número raro. Número no tan común. 4658. ¿Cómo le calculo yo el 50%? Sencillo, cojo 4658 y lo divido en 2. Dividir entre 2 un número sí es un concepto matemático sencillo. La mitad de 4658 es 2329, entonces esa es la mitad, por lo tanto ese es el 50%. Ahora, el 10%, mucho más fácil, es 4658, pero yo lo corro una cifra hacia la derecha, es decir, le pongo una comita en donde estaba la unidad. Separo las unidades de las decenas por una coma. Por lo tanto, el 10% de 4658 no es más que 465.8. ¿Recuerdan cómo sacábamos el 1%? No era correr una cifra, sino dos cifras. Entonces, muy sencillo. El 1% de 4658 no es más que 46.58. Miren qué sencillo. 46.58. Ahora, si digamos, voy a utilizar aquí
de nuevo mi puntero. Si digamos que a nosotros nos están preguntando no el 1%, sino el 3%, ¿cuánto es el 3% de 4.658? Yo no sé sacar ese 3%, no tengo una calculadora. Ah, pero yo sé rápidamente cuánto es el 1%. El 1% sí sé que rápidamente es 46.58. Bueno, pues entonces el 3%, recuerden que 3% es lo mismo que decir 3 por el 1%. Es 3 veces el 1%. Ah, bueno, entonces el 3% de 46.58 no es más que 46.58. Aquí, obviamente, multiplicado por ¿cuánto? Pues multiplicado por 3 y obtengo el número. Eso aproximadamente es un número cercano a 140. Entonces obtengo rápidamente, extrapolando luego de saber a ciencia cierta cuánto es el 50, cuánto es el 10 y cuánto es el 1, y con ello juego. Es una forma muy práctica de hallar porcentajes de una manera directa sin necesidad de usar calculadora. Personas que me hablan de, no, profe, es mejor la regla de 3. Bueno, si tú sabes usar regla de 3, adelante. No, profe, multiplicar por decimales. Bueno, si lo sabes hacer, excelente, pero no todo el mundo lo sabe. Esta regla o esta forma nos hace encontrar números más fácilmente. Apliquémoslo a ejercicios del ICFES. ¿No te sientes preparado para el ICFES? 5 materias, 2 simulacros, entrevistas con expertos. Aún estás a tiempo. Entrena desde ya. Haz clic en el enlace de la descripción. Tómense un tiempo para leer este ejercicio y analicemos. Ok, si se dan cuenta, nos están hablando de un número que no es muy sencillo de analizar, digamos que a priori, que es 261 visitantes. Nos están hablando de que hay 261 visitantes, de los cuales se divide en estos porcentajes que aparece en la gráfica de barras, en el gráfico de barras. Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que, y miren esto, menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas. Ahora, 130 visitantes, ojo, 130 visitantes, ¿qué porcentaje es de 261? Bueno, hagámosle a este número, al número 261, hagámosle nuestra famosa técnica del 50-10-1. ¿Cuánto es el 50%? ¿Ya lo calcularon? Pues es la mitad, que es 130. Sí, decimos 130 y no 130.5 porque están hablando de personas. No puedo partir una persona a la mitad, ¿sí? Entonces es 130. Es decir, 130 personas es el 50%, la mitad. Ahora dice, menos de 130 visitantes, es decir, menos del 50%, acudieron a la página para hacer tareas. Miremos los de hacer tareas. Fueron el 36.4%. 36.4% es menor que 50%. Sí, ok, encontré la respuesta correcta. Miren qué rápido. ¿Sí? Ahora, utilicemos nuestro ejercicio para corroborar alguna otra información muy parecida. Por ejemplo, dice, la B, entre 15 y 25 estudiantes acudieron a la página por casualidad o entretenerse. Casualidad o entretenerse, es decir, tengo que sumar los porcentajes de estos dos. Casualidad o entretenerse, casualidad o entretenerse está aquí arriba. Casualidad o entretenerse me suman aproximadamente, es 1.5 más 0.8, eso me da 2.3. El 2.3% de las personas, ¿sí?, atendieron a la página para entretenerse o por casualidad. ¿Listo? ¿Cuánto es ese 2.3%? No lo sé, pero yo sí sé cuánto es el 1%. ¿Cuánto habíamos dicho que era el 1%? Bueno, pues es el 261, pero
¿Qué tengo que hacer, chicos? Ponerle una coma al 261, dos cifras corridas, es decir, 2,61. Eso es el 1%. 2,61. Ahora, ¿cuánto es el 2.3%? Pues va a ser aproximadamente 2 veces esto, un poquito más de 2 veces esto. Es decir, aproximadamente el 2.3% va a ser un número muy cercano que está entre 5 y 6 personas. Voy a ponerle un 5. Ahora, me dice que fueron entre 15 y 25 personas. Bastante alejado 15 y 25 del número 5 o del número 6. Miren cómo yo puedo obtener nociones de los porcentajes revisando la información claramente. Ser grandes analistas va a ser muy relevante, chicos. Entonces, claves en estadística para el examen del ICFES. Proceso de volvernos expertos en números. ¿Quieres aprender más tips para el ICFES? Entrena a tu ritmo con 5 materias, 2 simulacros, entrevistas con expertos. No es tarde para mejorar tu puntaje del ICFES. Inscríbete ya. Ve al enlace de la descripción.